Bien, entonces hacemos un breve resumen de todo lo dicho hasta ahora para poder entender bien lo nuevo que venga. Recordemos que estamos tratando el fenómeno de las ECM, que significa experiencias cercanas a la muerte o al singular, según el contexto. Experiencia cercana a la muerte. Es un tema que se ha empezado a tomar en cuenta hace unos 60, 70 años. Miren que una novedad muy bonita. Hablando de esto con alguien, me dijo que tenía un libro que hablaba de este tema. Y este libro es nada menos de hace 60 años. De manera que ya se empezaba a hablar de eso. Y de manera seria. Este es un médico que escribió este libro. Y mire cómo está, qué título tiene este libro. Desde el umbral de la muerte. Convergencia entre fe y razón. Mire qué lindo. Coge lo central de todo este cursito. El por qué lo hacemos. Bien. El doctor René Santiso Fión, no es Carlos Santiso, es René Santiso, un médico. Qué bonito. No sé si todavía vive, porque en los años pasan. En el 1962, este libro dice que se puede encontrar en la Sofos. Es una librería que edita este tipo de libro. Entonces, ECM se trata de personas que por algún motivo, ordinariamente accidentes, que han sido llevadas al hospital y en el hospital con todos los aparatos han muerto, pero los aparatos precisamente decían que había muerto y en realidad murieron. Sin embargo, después de unos minutos por los médicos que están tratando de revivir a una persona, estas personas que habían muerto con estos tratamientos han vuelto a la vida, pero lo nuevo es que vuelven a la vida y cuentan que han estado en otro tipo de vida, con experiencias, por cierto, muy lindas. Y lo que hace tomar en serio la cosa de parte de los médicos que han manejado los aparatos fue que estas personas contaban cosas que los médicos podían verificar. Porque estas personas decían quién estaba en torno al propio cuerpo, que ellos miraban desde lo alto, cómo estaban vestidas estas personas,
quiénes eran las personas que entraban y salían, incluso quiénes de estas personas fue a otra habitación y la vieron en otra habitación sentarse, escribir. Thank you. Entonces, Your brother. Turn on the light. estas cosas ponían la pregunta. Entonces, cierto que ellos estaban viendo estas cosas. Y de allí tantas preguntas. ¿Cómo? Que veremos enseguida. La experiencia ECM, experiencia cercana a la muerte. Hay que recordar, en la medida que vamos adelante, dos experiencias que hemos contado como cuentos que podemos recordar bien. La primera experiencia la contó un médico. Nosotros traemos la experiencia de un médico que se llama Alan Osborne. Él cuenta que sí, se fue y empezó a ver su cuerpo desde lo alto de la habitación donde estaba, ordinariamente la habitación del hospital. Y de allí subió más arriba, a través de un túnel, se encontró al final en una gran luz, una inmensa luz, pero sobre todo lo que él cuenta es que en medio de esta luz sentía un amor inmenso, amor por él y él que sentía amor por todo el mundo. Esta es la experiencia central de este fenómeno. La otra experiencia, bueno, lo que cuenta él es que vio como en una película su vida en cuadros, y algunos cuadros traían episodios donde él no había actuado bien. Y a él le salió la gana de decir en voz alta, gritar, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Pero él estaba muy bien allí. Y cuando le ofrecieron si quería regresar a la vida, él dijo sí, porque aquello hay que arreglarlo. Esto es lo característico de esta experiencia. La otra experiencia es de una mujer que se llama Pamela Schmidt. Lo característico de esta mujer, que recuerda y relata, es siempre eso de encontrarse al final de un túnel, en medio de una luz, que ella dice, blanca, cálida, como la leche. Eso dice, no puedo decir más, no sé decir más. Es que es una experiencia de otro mundo. No hay palabra para explicar. Lo característico que ella cuenta es que a un momento dado, debajo de esa luz grande, empezó a oscurecerse y desde dentro de este lugar que se había oscurecido, oye gente que se queja. No podía entender lo que decían, solo oía que se quejaban. Y a un momento dado, desde en medio de esta gente que se quejaba, subían estrellitas de luz
resplandecientes. A ella nadie le dijo nada que era, pero ella entendió con claridad que eran las oraciones de estas personas que se quejaban. Bueno, y regresó a la vida. Otra cosa, el lunes siguiente hablamos de por qué los médicos, cuando se les cuenta estas cosas, no creen, no creen, no quieren oír. Porque hemos encontrado dos razones. La primera razón es que los médicos manejan un método científico que llamamos cartesiano, de un personaje francés que se llamaba Descartes, del 1500, cuando empezaba la ciencia. Y entonces él decía, existe solo aquellos que se puede ver, medir, tocar. Todo lo otro no sabemos nada. No hablemos de otras cosas. De estas cosas hablarán los filósofos, los teólogos, del más allá hablarán los teólogos, pero nosotros los científicos hablamos solo de lo que se ve y que se toca. Aquellos que no se ve y no se toca, para nosotros no existen. Entonces, cuando se le habla de la experiencia del más allá, como este ASM, que no se ve, no se toca, no se puede medir con instrumentos, entonces para ellos, para el científico, no existe. Bien, esta fue la primera dificultad por la cual no se creen. Los médicos, sobre todo los científicos, no creen. La otra dificultad es haber creído de encontrar una explicación a estas cosas que se cuentan en la SM. La explicación de que son alucinaciones. Alucinación es ver algo que no existe. Por alguna cosa que ocurre en el cerebro. Ver algo que no existe. Veo la mamá que está caminando en la calle y no es cierto porque la mamá está cociendo los frijoles en la cocina. Estoy teniendo una alucinación. Pero hay un médico que toma muy en serio este SM. Es un famoso cirujano de Barcelona, responsable de la cirugía en el hospital de Barcelona, profesor de universidad de cirugía en la Universidad de Barcelona, que toma muy en serio eso y que naturalmente hizo una reflexión, un estudio con otros científicos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que hablan de alucinaciones, y le puso delante de ellos la cuestión, la diferencia entre SM y alucinaciones. Hay una diferencia total. Entonces, la SM no puede ser alucinaciones. La diferencia más grande es
que la alucinación no produce ningún cambio en la persona que tiene alucinaciones, mientras que la SM produce un cambio muy profundo en la personalidad. En fin, al final, también estos científicos que no creían tuvieron que decir, en realidad, para nuestro método cartesiano, no hay explicación para la SM. Y adelante vimos, aquí hay una cosa interesante, muy interesante, que todas estas experiencias que las tuvieron insisten que ellos, delante de lo que veían, sentían que era una realidad, como cuando se está nosotros hablando con otras personas, una realidad. Y fíjese que esta mañana, abriendo el internet, ahí en la primera página donde hay esas noticias que uno a veces lee, bueno, yo leo por curiosidad, porque a veces pone, por ejemplo, quién ganó la Fórmula 1, etc. En estas noticias estaba uno que decía, hace 5 años yo morí y vi cosas y cuenta lo que vio, una experiencia cercana a la muerte. Y ella no contó nada cuando regresó a la vida. El resto es como la SM. Se salió del cuerpo, veía el cuerpo desde el techo o desde lo alto del hospital, de la habitación, y la luz y un gran amor, etc. Cuando regresó, que la volvieron a la vida, ella pidió inmediatamente un lapicero. Eso ya lo pueden ver ustedes. Si abren, ahora que regresan a la casa, si abren el internet y encuentran estas noticias. Ella dice que en cuanto volvió, pidió un lapicero y una hoja de papel y escribió, es real. Y los médicos, pero no contó nada, solo escribió, es real. Bueno, cuando le preguntaron, ella dijo, el paraíso es real. Y contó lo que había visto. Bonito. Es real. Las cosas más importantes de esta experiencia, digo yo, es dos cosas que ocurren a todos. Encontrarse en medio de una gran luz que no ofende los ojos. Y uno siente un calor, pero sobre todo que se siente rodeado de amor, dentro y afuera. Eso para mí es lo central. Porque todos los cuentan, todos los cuentan. Y eso le hace cambiar la vida. Cuando regresan a la vida, viven de una forma muy diferente. Una vida llena de amor. Eso para mí es lo más fundamental.
Máxime que, como saben, yo he estado viviendo estos últimos 10 años con este tema. Dios es amor. Y el último librito mío es Dios es solo amor. Solo amor. Entonces, yo veo aquí una continuación muy bella, muy grande. Entonces, pasemos a otro lunes cuando hablamos de la física cuántica y de la supraconciencia. Es el lunes pasado, un poco la más difícil. Sin embargo, no se pretende que uno aprenda como para poder explicar a otro. No, hemos dicho, es como ver un panorama de bosque. Uno sabe solo que es bosque, un bosque grande, más no puede saber. La física cuántica es una ciencia nueva, es una nueva rama de la física. La física hasta ahora estudia los fenómenos grandes. La ley de la gravedad o de la gravitación. Gravedad. Gravedad. Eso, la ley de los astros, eso, la física, fenómeno grande, amplio. Pero hace unos 100 años, alguien, Planck, un físico, descubrió que el átomo no es lo más pequeño. Átomo en griego significa indivisible, lo más pequeño que se había descubierto hace mucho tiempo, hace milenios. Y se creía que era lo más pequeño. Pero hace 100 años, Planck descubrió que el átomo no es lo más pequeño. Dentro del átomo hay tantas partículas, creo que se llega a 90 por ahí. Hay tantas partículas, neutrones, fotones, electrones, tantas partículas que tienen características muy interesantes. Y ha descubierto esta física cuántica. ¿Por qué? Porque ya se llama cuántica. Porque este Planck, estas partículas pequeñas del átomo, las llamó quantum. Es una palabra latina que significa minúsculo, lo más pequeño. Eso. Entonces, pues de allí la física cuántica, porque estudia estas partículas que son la más pequeña, son más pequeñas que el átomo. Está dentro del átomo y tienen comportamientos muy interesantes. La otra cosa grande que dice la física cuántica es que en el universo todo es energía. Todo es energía. Hay una energía al máximo nivel, digamos así, de máxima expresión, de energía pura, por decirlo así, y la de menor grado es la materia. Pero también la materia es energía
aunque al mínimo grado de máxima frecuencia, energía de máxima frecuencia, la energía pura, por decirlo así, o la energía, ¿cómo la llaman? La más alta. Y esta energía más alta tiene comportamientos muy interesantes. Por ejemplo, que se desplaza con ondas y también en partículas. Ahora, cuando se desplaza en onda, se desplaza de manera extrema. Como el ejemplo hace entender bien, como cuando tiramos una piedra en un estanque. La piedra golpea el agua y esta agua se esparce en círculos. Bien, esos círculos que pueden ir hasta miles de kilómetros, estamos hablando de energía, este círculo es el mismo que está en un extremo y el mismo que está en el otro extremo. Es siempre el punto central golpeado que se expande. Así, la energía de máxima intensidad se desplaza en onda y atraviesa las paredes. Eso para nosotros es interesante, por eso les recomiendo no perder la próxima, la última, que es el martes 7 de noviembre. ¿Por qué hablamos de esto? Cómo este descubrimiento de la física cuántica da razones de cosas que nosotros leemos en el Evangelio. Es muy interesante. La física cuántica. Luego, el Big Bang. Esta energía inició de un punto cargado de energía inmensa, que hizo gran explosión. Eso significa Big Bang. Hizo gran explosión y de allí se multiplicaron los astros y todo lo demás. El Big Bang es la teoría que hasta ahora es la más aceptada. Es una teoría inventada o encontrada, imaginada, no sé, por el físico. Un físico era un sacerdote católico de Bélgica que ha pensado en ese Big Bang. Es una hipótesis. Ahora parece que se está moviendo y hay que hacer otra hipótesis, en fin. Pero la física cuántica ya este punto central suma energía, hace explosión y se expande por todo el universo continuamente. Todo es energía. La cuestión, nosotros decimos, Cristo, primer misterio glorioso. Cristo resucitó en alma y cuerpo. Yo nunca me había fijado
en esta cuestión del cuerpo. Y uno dice, ¿cómo cuerpo? ¿El cuerpo? ¿Y dónde está? Sí, es energía, es un cuerpo glorioso, por cierto. No es un cuerpo de mínima densidad, que es la materia que conocemos nosotros. Es un cuerpo de energía a la máxima densidad, pero siempre cuerpo real. Yo no soy un experto de estas cosas. Por lo tanto, puede ser que algún experto me oye decir cosas, tal vez, quién sabe. Sin embargo, me he preocupado de hacer leer estas cosas a uno que sí ha estudiado física cuántica y da clase. Y me ha dicho que en el conjunto está sustancialmente bien. O sea, los conceptos son acertados. Y eso es lo que a mí me interesa. Los conceptos son acertados, aunque la explicación no es con la exactitud que habría que explicar. Entonces, la física cuántica. Ahora, la física cuántica ayuda a hablar de otra cosa, de la supraconciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice que el ser humano tiene la conciencia, o sea, sabe que existe, sabe que está pensando, sabe que está haciendo, y esta es la conciencia que se llama neuronal, porque viene de los neurones del cerebro. Eso. Por eso que cuando estos neuronas ya no funcionan, entonces significa que el cerebro ya está muerto. Y se pierde la conciencia. Ya no existe más la conciencia neuronal. Ahora, a los científicos que han empezado a estudiar la SM, se le presenta un problema serio. Yo leí esto, escuché por radio que profesores de Harvard tuvieron una experiencia de este tipo y la pregunta que quedó en el aire, yo ahí casi no entendí la pregunta que hicieron. Entonces, existe otra conciencia, además de la conciencia neuronal que vale para este mundo. Porque si no, eso de la SM, ¿con cuál conciencia ellos se dan cuenta de la realidad? Debe de existir otra conciencia. Sí. Y la llamamos supraconciencia. Es la conciencia que cuando nuestro ser se transforma con la energía de máxima densidad, nuestro cuerpo de máxima densidad y nuestro ser tiene otra dimensión, se da cuenta de la realidad con otra conciencia, que no es la conciencia neuronal, porque aquella ya está muerta. Y la llamaron supraconciencia. Es la conciencia en la nueva dimensión. Muy interesante. Hemos hablado un poco también de esto, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué sucede con la física cuántica? Que la física cuántica se empieza y con la ESM. Porque la ESM también es ciencia. Porque hay testigos y la ciencia usa los testigos.
Cuando se hace el examen, cuando se hace ¿cómo se llama? Las encuestas a boca de urna, como se dice. Se pregunta, se pregunta, se pregunta y al final se hace un resumen científico y se puede decir por dónde va la elección. Es la ciencia, la estadística, son ciencia. Y la SM son hechos que recurren por miles y miles de testigos que ven la misma cosa. Y entonces la estadística, las encuestas y los testimonios. Es la ciencia que se mete. Y la física cuántica ayuda a dar razón de ciertos elementos que nosotros tratamos con la fe. Entonces, hasta ahora, los científicos de la ciencia cartesiana decían que entre fe y razón hay contradicción. Si hablas de la ciencia, no hables de fe. La fe habla de otras cosas. La ciencia habla de estas cosas. Entonces se había transmitido prácticamente en la ciencia y también en el mundo la idea de que entre ciencia y fe hay contradicción. Ahora estamos viendo la física cuántica y sobre todo la SM nos dice que no hay contradicción, todo lo contrario, hay colaboración. Como dice el libro escrito hace 60 años por René Santiso, convergencia entre la fe y la razón. Esto es para nosotros lo grande, para todo el mundo. Para los jóvenes con tanta facilidad se la dan de ateos porque quieren pasar por científicos. Entonces no pueden decir que creen en Dios, porque si no se les dice, tú no sirves para ser científicos. Que se creía que había contradicción. No, entre fe y razón no hay contradicción, hay colaboración, hay convergencia. Y ahora seguimos. Bueno, descansemos 2 minutos, porque ha sido un resumen, pero duro, fuerte. Ponen la música, si puedes.
digamos, seguimos aclarando un poco más eso de la supraconciencia. En sí, dice la física cuántica, podemos darnos cuenta que la supraconciencia se pone en evidencia cuando el ser humano está en actividades particularmente elevadas. Fíjense, han notado que cuando una persona con aparato o observaciones, cuando una persona está haciendo meditación o está creando una obra de arte o está teniendo una intuición, han notado que la supraconciencia actúa precisamente con el más alto grado de energía. Eso. Actúa con el más alto grado de energía. Ya no con neurones, porque eso es la conciencia de esta tierra, sino la energía al más alto grado de densidad, cuando funciona esa, mejor dicho, cuando se está en ciertas actividades, es esa supraconciencia que se mueve, que dice que está actuando. Eso en esta tierra. Pero, naturalmente, cuando está en el SM, con más razón todavía. Ahora, pero esto no lo habían hecho notar yo. Ahora estamos hablando de la supraconciencia que actúa también en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos, digamos, dos conciencias. Una neuronal con la cual vivimos en esta tierra y con las actividades terrestres, terrenales. Y tenemos otra conciencia que se pone en actividad cuando estamos en actividades especiales, de altura, de mayor calidad, por decirlo así. Entonces, cuando estamos haciendo meditación, cuando estamos haciendo oración, cuando estamos teniendo intuición, cuando estamos creando una obra de arte, y también cuando estamos ejerciendo virtudes. Por ejemplo, la compasión, la comprensión, la misericordia. Esto es bien bonito, bien bonito. Nosotros estamos bajo el influjo ya de una conciencia a más alto nivel, que no es la conciencia neuronal con la cual actuamos la vida ordinaria. Estamos actuando ya a un nivel más alto. Sin embargo, donde manifiesta su especificidad más clara, la supraconciencia, es en la ECM, porque ahí estamos completamente en otra dimensión. Ya no tenemos ni siquiera la conciencia neuronal como cuando estamos en la Tierra, que tenemos las dos. Cuando estamos en la ECM, ahí solo la supraconciencia. Tal vez, sí,
se podrá decir también, tenemos una conciencia que cuando se habla de ciertos elementos a un cierto nivel de densidad, de energía, funciona la conciencia neuronal. Y cuando se trata de niveles más altos de intensidad de energía, entonces entra a funcionar la otra. O sea, esta conciencia ya pasa a un nivel más alto. Eso no sabemos si decir la misma conciencia que pasa a un nivel superior o si decir que son dos tipos de conciencia. Eso ustedes dirán. La SM pone de manifiesto la conciencia en esta segunda dimensión, porque el que está en SM ya no tiene la conciencia neuronal. Eso seguro. Definitivamente, las SM nos demuestran que somos más que fisicidad, gente física, material, terrenal. Somos a un nivel más alto también. Y la resurrección de Cristo es a un nivel más alto. El ser humano, con alma y cuerpo, pero a un nivel más alto. A una energía de más alta densidad. Que al terminar físicamente el cuerpo, la vida humana sigue. Porque sigue teniendo plena conciencia humana, que se llama precisamente supraconciencia. La física cuántica dice que toda la realidad es energía. La materia es energía, usan el término técnico, colapsada. Es la energía reducida al mínimo nivel. Esto significa colapsar. Cuando uno tiene un colapso, sus energías se ha reducido casi a la nada. Hubo energía de altísima calidad que colapsó en materia, en la creación de este mundo. El Big Bang, la energía concentrada en un punto que colapsó en astros. Ocurrió en el Big Bang hace unos 14.000 millones de años, 14.000 millones aproximadamente. Pero ahora están descubriendo otra cosa. Según esta teoría, el universo se originó de una gran explosión. Eso. A partir de un punto que fue la fuente de toda la energía del universo. Nuestra fe nos dice que esta fuente es Dios. El ser humano, con la supraconciencia, puede seguir el camino de la creación. Con su creatividad artística, con sus inventos, está creando otras cosas, está siguiendo la creación. Somos co-creadores. Eso es lo que dice Elizabeth.
somos co-creadores por medio de esta supraconciencia. Lo podemos hacer con actividades de alto nivel, como la meditación, la oración, la mística, el amor, la creatividad, etc. Definitivamente hay que abrirse a la espiritualidad. Eso, aunque uno quiera, aquí no eres puro físico. Eres también espíritu. O sea, una realidad que no es materia como la conocemos. Y que nosotros llamamos espíritu. Ahora, la física cuántica nos presta la palabra a energía al máximo nivel de densidad. Este es el espíritu, por decirlo así. La supraconciencia evidenciada en las SM no deja espacio a evasiones. Uno no puede decir, no, aquí están los hechos. No puedes evadir. Solo si haces caso a esta ciencia o no quieres hacerle caso. Pero esto ya es responsabilidad tuya. Es como si tienes la apendicitis y el cirujano te puede sanar. Si tú no le crees al cirujano, no te dejas operar, pero te mueres. No quieres hacerle caso, no le quieres creer, te mueres. Así aquí, a esta es ciencia. No quieres hacerle caso, las consecuencias las verás. Porque estas tendrá aplicaciones que nosotros ni podemos imaginar. Entonces, conquistar el campo de la espiritualidad, no hay de otra. Todo ser tiene energía colapsada, en grado menor que el ser humano. La planta, el animal, tiene energía colapsada. Pero claro, más colapsada que el cuerpo humano, que el ser humano. Los humanos somos reyes de la creación. Somos imagen de la misma fuente de la energía, que es el creador. Esta ciencia cuántica no se base como se nos va siguiendo el paso a la fe. Y eso significa que ahora podemos entrar en el campo de la fe ya con la ciencia. Ya estamos abriendo la puerta de la fe con la ciencia. Eso es la gran cosa. Esto es la gran cosa. Y ya podemos discutir, o al menos dialogar con los hijos, las hijas que van a la universidad y dicen que son ateos, que la ciencia, la fe contraria a la ciencia. No, hijo. Esto y esto. ¿No quieres hacerle caso? Estás negándote a la ciencia. Porque ahora se puede entrar a la fe, ya hay una puerta de entrada. La primera, pero ya hay. Algo empezamos a entender. Tal vez algo ustedes también han entendido. Sin embargo, como decía alguien, conocemos la gota, pero desconocemos el océano. Estamos apenas entrando en este mundo del minúsculo, del cuánto, de lo pequeño, de los más pequeños, de lo más pequeño, que es otro mundo. El método cartesiano, eso de la ciencia clásica, de la física clásica,
Es bueno para lo macrocosmo, el macrocosmo, el cosmo grande. Pero para el microcosmo, mundo pequeño y lo humano, que es grande porque se toca, se mide, etc., pero tiene también otra característica, el espíritu, que tiene una energía al máximo nivel, que hay que conocerlo más. Todas las altas cualidades son energía sutil, máximo nivel, y tiene las características de la propia fuente de la energía. Fíjense. Entonces, una energía eterna no se destruye. Es una. Somos todos uno. Recordar la oración del evangelista Juan que hizo Jesús. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Qué cosa. Y esas energías son omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo en la creación es manifestación finita de una energía infinita que nosotros llamamos Dios. Los musulmanes lo llaman Allah. La SM demuestran científicamente que la muerte no es el final de todo. Es un tránsito a una nueva vida. Y muchos de estos SM hablan así. No existe la muerte. Es simplemente un paso de una habitación a la otra. Yo soy, me percibo con seguridad y autenticidad. Aquí en esta tierra con la conciencia neuronal. Y allá, además de la muerte, más allá de la muerte, con la supraconciencia. Yo estoy claro que yo soy. La física cuántica, ahora ya con base suficientemente científica, nos invita y nos permite abrirnos a una inmensidad que está fuera de nuestra pequeña habitación de esta tierra. El método cartesiano es muy ilógico. O sea, no es lógico. Dice que existe solo lo que se ve, se toca, pero cree en el pensamiento que no se ve. Cree en el amor que no se ve. Entonces, no es lógico, pero va adelante así. Levantaron la mano. ¿Alguien levantó la mano? A ver, oigamos. Hola, Fray, soy Elizabeth, ¿cómo está? Bien. Ya oí que me hizo un comercial por ahí de la cocreación. Eso. Ahí te he explicado, ¿verdad? Nosotros con la conciencia podemos transformar la energía colapsada en materia o en exterioridad de este mundo y cambiar y enriquecemos la creación. Claro, y somos co-creadores. Somos co-creadores y yo le comentaba a usted que para hablar en nuestro idioma de fe es lo que se llama
el contenido del hálito divino. Sí, Usted sí. lo dijo, viene de la fuente de la energía, de lo eterno, de Dios. O sea, tenemos un hálito divino todos, pero nos hemos vuelto tan de tanto raciocinio, tan cartesianos, como usted dice, que hemos perdido esa capacidad. Sí. Y en ese sentido, Padre, muchas veces las especies de la naturaleza colapsada, como usted los llamó, como por ejemplo los animalitos que son mascotas, resultan ser mucho más intuitivos que el propio ser humano. A Un ver, animal que ha vivido con usted percibe cuando uno está enfermo, perciben si uno está de luto y está triste, acompañan si hay un duelo. O sea, resulta que por no ser tan raciocinados como nosotros, genera mucha más capacidad de intuición que nosotros la hemos ido perdiendo de una manera increíble. O sea, bien. la razón es a veces enemiga del crecimiento espiritual. Sí, yo Así espero que me invites a una pizza para hablar de estas cosas tan espirituales. tan bello, mi Fray, con mucho gusto, pero capaz que ahora solo la pizza. Sí, estamos terminando, Elizabeth, Vaya, Fray. porque estamos pasándonos. Pero es que es un tema muy lindo. Lo decimos a estos científicos, también la SM muestra consecuencias bien verificables. Entonces, no es ciencia solamente la de ustedes que demuestran con los instrumentos. También la SM muestran consecuencias bien verificables. Este cambio total que uno siente dentro. La física cuántica afirma que todo el creado está conectado. Otra cosa que impresiona. Estamos conectados porque todos somos energías. Entonces estamos conectados. Tal vez cuando descubriremos, digo yo, eso, que estamos todos conectados. Y entonces, si yo actúo de una cierta forma, yo influyo sobre ti y sobre un ser humano que está a 1.000.000 de kilómetros lejos. Entonces, cuando habremos descubierto eso, entonces estaremos todos convencidos y nos comportemos lógicamente. Entonces se salvará el creado. Se arreglará el cambio climático. Y termino, alabado sea el Señor con todas tus criaturas. San Francisco, ¿eh? ¿Cómo entendió bien eso? Hay un comentario. Sí, adelante. Parece tan complicado y es tan simple cuando se abre el cerebro y juntamente el corazón. Muy bien. Me da paz saber que cuando parta voy a un lugar espléndido. Necesito más de estas charlas. Gracias, mil gracias, Fray del Amor. Soy Beatriz. Beatriz, Beatriz, la esposa de Carlos Gutiérrez. Sí, Beatriz, me alegra. Así es. Bueno, queda solo para darles la bendición, porque ya algunos tienen la cena que se le enfría, etc. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.